Tengo un regalito que dice ser de La sombra del juez, película colombiana que está en estos momentos en cartelera y llega con abrir el mes del cine colombiano. Un regalito que me dieron en la función de estreno, en la función de premier. Miremos qué es. Es un detalle bien bonito, bien hermoso como para poner en el escritorio. La sombra del juez. Un regalo de Red Collision, esta nueva productora que se viene este año con 5 producciones bastante interesantes. Está bien bonito para ponerlo por ahí. La sombra del juez. ¿De qué trata esta película y por qué estos regalos tan bonitos? Y más allá de si me dan regalos o no, ¿por qué vamos a hablar de esta película? Que está en este momento en cartelera en salas de cine y que llega con abrir el mes del cine colombiano. Impartamos justicia. Vale la pena ver La sombra del juez. Una película por Livia Estela Gómez, que muchos la recordaremos por El baúl rosado, una película de época lanzada en el 2005 justamente. También recordamos a Livia Estela en el 2015 con Ella y Alfonso Quijano en el 2021 recientemente. Una película que nos habla de finales de los 80s, justamente año 89, una época que en Colombia están marcadas sobre todo por la violencia, narcotráfico, drogas, grupos subversivos. Mejor dicho, Colombia está hecha un caos y no se sabe quién manda, sobre todo en estos pueblos. Y hablamos de un pueblo donde justamente llega un juez nuevo, David Gutiérrez, interpretado por Juan Pablo Barragán, que muchos lo recordaremos por películas como El Páramo, por ejemplo. Juan Pablo Barragán, o acá David Gutiérrez, llega a un pueblo donde desde el inicio nos dicen que es un pueblo donde como que no manda la policía, y encontramos unos grupos subversivos que le preguntan, bueno, ¿y usted qué hace acá? ¿A qué viene? El man dice, no, soy el juez. Este juez quiere impartir justicia y quiere hacer las cosas bien. Y acá es donde tenemos dos caminos en esta historia. El primero es que apenas llega este juez, desde el comienzo el juez que estaba a cargo le dice, pórtese bien si quiere llegar lejos y salir adelante. Y también tenemos a Don Ismael, que llega también como a saludarlo, muy querido, interpretado por Carlos Hurtado, que acá me sorprende mucho Carlos Hurtado, el papel que desarrolla en esta película. Y le vienen a advertir, pórtese bien, haga las cosas bien y le va a ir bien en este pueblo. Pero por otro lado tenemos el camino del mismo juez, del mismo David Gutiérrez, que como dice La sombra trae muchos secretos. Y por medio de muchos flashbacks estaremos mirando cosas del pasado que poco a poco iremos armando ese rompecabezas y cómo es que este juez termina en este pueblo y de pronto esos secretos le pueden pasar justicia al final de esta historia. Y es que fácilmente en el transcurso de la película los sucesos van a aparecer. Estamos en finales de los 80s, donde en un diciembre, justamente un día de las velitas, sucede el primer asesinato o crimen en este pueblo. Él va a impartir justicia, quiere solucionar todo, incluso la víctima es amiga o conocida de su secretaria. Entonces, por más ende, pues se tratará de trabajar más en este caso, pero desde el comienzo se va a dar cuenta que hay cosas raras ahí, tratan de incriminar a quien no es, se presenta a la persona que no es, él como que no cree y pues va a tratar de escudriñar, por así decirlo, qué pasa en este pueblo. Hablemos técnicamente de esta película, y es que esta película yo digo que está bien desarrollada, sobre todo en su diseño de producción. Cuando hablamos de diseño de producción, justamente hablamos de las locaciones, de hacernos creer de que estamos a finales de los 80s y justamente con afiches, con productos que vemos en los lugares donde están, la decoración de las oficinas, esos teléfonos viejos, esos televisores viejos, esos teléfonos viejos, hacen que uno vaya a esta época. Afortunadamente muchos de los pueblos colombianos y sobre todo en la región cundiboyacense marcan como ese antaño todavía. Pensaríamos que el 89 no está lejos de esta actualidad, pero pues ya estamos hablando de ya más de 30 años y la tecnología no llega mucho a estos pueblos. El desarrollo de los personajes, pues tenemos 3 personajes muy inquietantes o muy interesantes. Rocío, interpretado por Lucía Martínez, que lo hace muy bien. Ella es la secretaria y es quien lleva todo el hilo justamente de esta historia, quien recibe al juez, quien quiere ayudar al juez a solucionar todo eso, pero también quien no le va a gustar o no le va a simpatizar mucho cuando descubre algunos secretos de este juez y como que dice, uy,
a quién estoy defendiendo. Quiero destacar a Carlos Hurtado, Don Ismael en esta película. Carlos Hurtado, cuando lo vemos en el afiche promocional, cuando lo vemos en este póster, en esta película, pensaremos que es un comediante, porque estamos muy familiarizados de que es un actor de comedia. Pues acá hace un villano, un antagonista bastante interesante, con peso, que dentro de su humor, pero es un humor muy de pueblo, donde entre chiste y chanza amenaza y dice pórtese bien o si no le va a ir mal, logra destacar y logra llevar gran peso y logra incluso intimidar. Y hablemos obviamente de nuestro protagonista, David Gutiérrez, interpretado por Juan Pablo Barragán, que tiene un desarrollo de personaje bastante interesante también, porque vamos a encontrar algunos secretos que al final de esta historia él tendrá que decir si tiene su convicción de hacer justicia y querer hacer las cosas bien y, por así decirlo, reivindicarse en todas las cosas que de pronto no ha hecho bien, o caer, por así decirlo, en ese chantaje y ceder ante las malas energías o las malas historias. Obviamente no les voy a contar de qué trata toda la historia, porque la idea es que vayan y vean esta película, y sobre todo que vayan y vean esta película porque se me hace una propuesta diferente, un poco llamativa. Más allá de ser un thriller policíaco, es un thriller investigativo, porque acá el peso de la policía no la lleva al pueblo, como se dan cuenta, está entre los grupos subversivos, está entre los mafiosos que manejan el pueblo y también los jueces que no colaboran mucho y se ayudan a chantajear el bolsillo. Una película que llega con Red Collision, que llega con muchas películas. En este año es una nueva productora y pues la rompen en esta primera producción, que en lo particular me gustó bastante. A pesar de que la película se desarrolla rápidamente y las pistas se van descifrando muy velozmente, donde uno logra descifrar todo lo que va a suceder y es un final muy predecible. Si hablamos justamente de ese final, de ese desarrollo de historia, de ese desarrollo, yo creo que ahí es donde al final se acelera un poco o se corta muy rápido como para decir ya, final, y acá acabó y hagamos que esto le suceda a nuestros personajes para que así finalice. Obviamente queda en un final de qué pasará con ciertos personajes, qué pasará con otros. De pronto en los extras o quienes acompañan la película no se desarrolla mucho sus roles, sus personajes, a pesar de que tienen muy buen reparto, como Walter Luengas o Álvaro Rodríguez. Así que vayan a cine, vayan a apoyar esta iniciativa. Si ustedes me preguntan qué calificación yo le doy, yo a esta película le doy 4 claquetas, 4 estrellas de 5. Me gustó bastante, sobre todo cuando son de época y sin necesidad de caer en el cliché de solo meterse con guerrillas, con narcos, sino más allá de la corrupción de las personas. Es interesante de ir a ver. Usted me va a ser muy útil.